Después de aparcar, la mujer se dispuso a recoger a su hijo del jardín de infancia, pero de pronto se quedó paralizada. De la casa de enfrente salió su marido, el que supuestamente estaba de viaje de trabajo, y, riendo, alzó a su amante en brazos. Dalshak ni siquiera hizo una escena, y unos días después, cuando él regresó a casa. Los saludo, amigos. La traición de una persona cercana hiere más que nada. Hoy les contaré la historia de cómo una familia atravesó esta prueba. El coche se deslizó hasta el lugar habitual de aparcamiento frente al jardín de infancia, con tanta facilidad y naturalidad, como si conociera el camino por sí solo, y Dolores ya alargaba la mano hacia la manija de la puerta. Mentalmente repasaba la ruta de la tarde, recoger a Eduardo, pasar por la tienda a comprar leche y pan, llegar a tiempo para recalentar la sopa de ayer mientras su hijo construía otro garaje con el juego de construcción. Una tarde normal de enero, cuando oscurece temprano y uno solo quiere llegar a casa cuanto antes, al calor, cerrar la puerta tras de sí y aislarse del mundo frío de afuera. Su mano ya se había apoyado en el metal frío cuando algo la obligó a detenerse y levantar la vista hacia la casa de enfrente. Esa misma, de 3 plantas y ladrillo, junto a la cual pasaba 2 veces al día desde hacía medio año sin siquiera pensar en quién vivía allí. Del portal salió un hombre con una conocida chaqueta azul oscuro, la misma que Dolores le había comprado a Gonzalo por su cumpleaños el año pasado, dudando entre azul y negra, y él había dicho entonces que el azul lo hacía parecer más joven. El hombre se volvió hacia la puerta, extendió la mano, y enseguida apareció una mujer con un abrigo acolchado rojo brillante, riendo con tanta ligereza y sonoridad que esa risa parecía atravesar incluso el cristal cerrado del coche. Gonzalo, porque era él, sin lugar a dudas ni esperanza de error, alzó a la mujer en brazos, la hizo girar, y ella echó la cabeza hacia atrás, rodeándole el cuello con los brazos. Se besaban allí, en medio del patio nevado, como se besan las personas a las que no les importa el frío ni que alguien pueda verlas. La mujer señaló con la mano un gran anuncio con información de que en ese portal se alquilaba un piso, colgado en la puerta, y Gonzalo asintió satisfecho. Seguramente, adivinó Dolores, ese anuncio lo pusieron ellos mismos. Dolores estaba sentada mirando y, de un modo extraño, no sentía nada, solo una sorpresa distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otros, en la que la heroína debería gritar o llorar, pero por alguna razón guardaba silencio. El frío se filtraba desde el cristal, se colaba bajo el cuello de la chaqueta, y sus manos en el volante dejaron de sentir, pero eso parecía insignificante comparado con lo que ocurría allí, a 30 metros de ella. Gonzalo bajó a la mujer al suelo, caminaron hacia el coche, un automóvil blanco ajeno, que Dolores había visto allí más de una vez sin prestarle atención, y él le abrió la puerta. Como se la abría a Dolores 7 años atrás, cuando apenas salían y él intentaba impresionarla. El coche blanco se fue, dejando solo una nubecilla de gases de escape en el aire helado, y Dolores siguió sentada, mientras en su cabeza, lentamente, como el mecanismo de un reloj oxidado, empezaban a encajar las piezas. Aquel viaje de trabajo de hace 2 semanas, y el de hace un mes, y otro más antes de Año Nuevo. El nuevo perfume que había notado, pero que atribuyó a una fiesta corporativa del trabajo. El abono al gimnasio que de pronto compró en noviembre, aunque antes decía que el deporte era una pérdida de tiempo. Las horas extra los jueves y viernes. El teléfono que empezó a llevarse al baño, cuando antes lo dejaba tranquilamente sobre la mesa. Y esos viajes de un solo día, cortos, pero por asuntos laborales importantes. Todos esos detalles que veía de reojo y dejaba pasar, porque era más fácil no verlos. Porque la familia, el hijo, la rutina cotidiana exigían tantas fuerzas que no quedaba energía para las sospechas. El teléfono vibró en su bolsillo y Dolores se estremeció, como si despertara. La educadora escribía, ¿vas a tardar mucho? Eduardo ya está esperando. Los dedos no obedecían bien cuando escribió la respuesta, ya voy, 3 minutos. Salió del coche y el aire frío le golpeó el rostro, brusco y aclarador, y las piernas la llevaron automáticamente hacia la entrada conocida del jardín de infancia, porque los instintos maternales funcionaban incluso cuando el resto del mundo se derrumbaba. Eduardo corrió hacia ella, agitando un dibujo, con su carita redonda iluminada de alegría,
hablando atropelladamente de un muñeco de nieve que habían hecho en el paseo. Dolores lo alzó en brazos, hundió la nariz en su cuello suave, que olía a champú infantil y a algo dulce, quizá compota, y el hijo la rodeó el cuello con confianza y fuerza. La educadora, una mujer afable con ojos eternamente cansados, sonrió a Dolores, se portó muy bien hoy. Aunque en la siesta otra vez no durmió, estuvo construyendo coches. Gracias, Dolores oyó su propia voz como desde fuera, sorprendentemente firme y tranquila. En casa hablaremos de la siesta. Vestía a Eduardo, poniéndole el mono, atándole la bufanda, y las manos hacían todo solas, sin pedir permiso a la cabeza. El hijo no dejaba de hablar, y ella asentía y respondía algo adecuado, y nadie habría notado que dentro de ella se había formado un extraño vacío, frío y resonante, como una esfera de cristal. En la tienda, Eduardo pidió una chocolatina y Dolores le compró 2 de una vez, aunque normalmente controlaba los dulces. Compró leche, pan, algo más que cayó en la cesta casi solo, y solo en la caja se dio cuenta de que había cogido las galletas de chocolate favoritas de Gonzalo, las mismas que le gustaba comer con el té por las noches. Las devolvió al estante con tanta fuerza que el paquete crujió. En casa puso dibujos animados a Eduardo, normalmente limitaba el tiempo frente a la pantalla, pero hoy necesitaba silencio, y fue a la cocina, encendió el hervidor aunque no tenía ganas de beber. Se sentó a la mesa, tomó el teléfono y abrió el chat con Gonzalo. El último mensaje suyo era de la mañana: hoy llegaré tarde. La reunión se alargará. No me esperes para cenar. Tan simple, tan cotidiano. Dolores desplazó el chat hacia arriba, leyendo sus conversaciones de las últimas semanas, frases domésticas cortas, acuerdos sobre quién recogía al niño, recordatorios de comprar algo en la tienda. ¿Cuándo se volvieron así sus conversaciones? ¿Cuándo desaparecieron los corazones y emoticonos? ¿Cuándo dejaron de escribirse sin motivo, a mitad del día, solo para decir algo cariñoso? Abrió la galería y encontró las fotos de la boda. Gonzalo joven, delgado, con los ojos brillantes, besándole la mejilla, y ella riendo con la cabeza echada hacia atrás. En esas fotos eran tan felices, tan seguros de su futuro. Luego las fotos del hospital. Gonzalo sostiene un pequeño bulto y lo mira como si tuviera en las manos todos los tesoros del mundo. Eduardo con 1, 2, 3 años, fiestas familiares, viajes al mar, la vida normal de una familia normal. ¿En qué momento se rompió todo? Cuando Gonzalo empezó a mirar a Dolores no como a su esposa, sino como a parte del mobiliario, cómoda y habitual. El hervidor hirvió y se apagó, pero Dolores no se levantó a preparar el té. Miraba por la ventana, donde la nieve giraba lentamente tras el cristal, y entendía que había que ir a bañar a Eduardo, preparar la cena, encender el lavavajillas, ordenar los juguetes. Toda esa mecánica del día a día, que no se detiene ni un minuto, exigía lo suyo. Y se levantó y fue a hacer lo que hacía cada noche desde hacía 4 años. Eduardo chapoteaba en la bañera, construyendo castillos de espuma, y Dolores se sentaba en el borde, sosteniendo su pulpo de goma favorito, pensando en que pronto tendría que explicarle al hijo por qué papá ya no vivía con ellos. ¿O no tendría que hacerlo? Tal vez cerrar los ojos, fingir que no pasó nada y seguir viviendo por el bien del niño, como hicieron millones de mujeres antes que ella. Mamá Vera seguramente diría eso mismo: aguanta, perdona, todos los hombres son así. Mamá había vivido con su padre 40 años, y Dolores sabía perfectamente que él había tenido romances, solo que de eso no se hablaba en voz alta. Era un secreto familiar que todos conocían, pero fingían no conocer. Secó a Eduardo con una toalla grande y suave, le puso el pijama de dinosaurios, y el hijo se acurrucó contra ella, caliente y somnoliento. Mamá, estás un poco triste, dijo de pronto, y Dolores sintió como algo se le encogía por dentro. Solo estoy cansada, Sol respondió, besándole la coronilla. No pasa nada. Le leyó el cuento de los 3 cerditos, que Eduardo llevaba un mes pidiendo sin parar, se lo sabía de memoria, pero cada vez lo escuchaba con el mismo entusiasmo. Dolores leía sobre la casita de paja y la de madera, y sobre cómo el lobo las derribó, y pensaba que su propia casa había resultado igual de frágil.
Parecía de ladrillo y sólida, pero en realidad era paja y astillas que se desmoronan con un solo soplo. Eduardo se quedó dormido, despatarrado en su pequeña cama, abrazando a su osito de peluche favorito, y Dolores permaneció largo rato en la puerta de su habitación, mirando el rostro tranquilo del niño dormido. Pasara lo que pasara después, había que protegerlo. No permitir que esta situación rompiera su infancia, su confianza en el mundo. Por eso se podía soportar mucho. ¿O no? Tal vez, al contrario, mostrarle que mamá no permite que la traicionen, que la dignidad es más importante que un bienestar aparente. Fue al salón, se sentó en el sofá, y allí, por primera vez en toda esa noche salvaje, sintió como la invadía una ola, no eran lágrimas, no, sino algo igual de fuerte, que le quemaba la garganta desde dentro. Las manos empezaron a temblar y Dolores las apretó, entrelazando los dedos, para que se detuvieran, pero el temblor se extendió por todo el cuerpo. Se ahogaba por un grito no expresado que hervía dentro, pero no encontraba salida, porque no podía gritar, despertaría a Eduardo, no podía venirse abajo, había que resistir, había que pensar. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Gonzalo había dicho que regresaría más tarde de su viaje por la región. Esos más tarde fácilmente podían convertirse en no volveré hasta la mañana, y ahora Dolores sabía por qué. ¿Dónde estaría ahora? ¿Con aquella mujer, en aquel piso frente al jardín de infancia? Dolores se levantó, dio unas vueltas por la habitación, volvió a sentarse. Tomó el teléfono, quiso escribirle lo vi todo, pero los dedos se quedaron inmóviles sobre la pantalla. ¿Para qué? ¿Para qué empezara a justificarse, a mentir aún más, a prometer que era la última vez? ¿O para que lo admitiera de inmediato, dijera que ya no la amaba, que esa mujer era mejor, más joven, más interesante? Ella abrió la app del banco y miró su cuenta conjunta. Ambos ingresaban allí el sueldo, y Dolores siempre había sido quien vigilaba el presupuesto, planificaba los gastos y ahorraba. En la cuenta había ahora una suma considerable, los ahorros para la reforma que pensaban hacer en verano. Dolores transfirió la mitad a su tarjeta, esa que Gonzalo no conocía, la nómina de su antiguo trabajo, que nunca llegó a cancelar. Luego se detuvo, lo pensó y lo transfirió de vuelta. Demasiado pronto, demasiado evidente. Primero había que aclararse, entender qué hacer a partir de ahí. Se acostó vestida, sin desvestirse, se tapó con la manta y se quedó mirando el techo. En la cabeza le giraban fragmentos de pensamientos, afilados, cortantes. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde la encontró? ¿Es más guapa? ¿Más interesante? Más joven, seguro. Dolores la vio solo de reojo, pero recordó el pelo largo y claro, la figura delgada, el pintalabios intenso. ¿Cuándo fue la última vez que Dolores se maquilló no para el trabajo, sino porque sí? ¿Cuándo fue la última vez que se miró al espejo no de pasada por la mañana, mientras se preparaba, sino de verdad, viendo no solo el pelo sin lavar y las ojeras por falta de sueño? Se levantó, fue al baño y encendió la luz. Miró su reflejo con honestidad y lucidez. 32 años, y parecía 40. El pelo recogido en una coleta descuidada, canas en las sienes que llevaba tiempo queriendo teñir y nunca terminaba de hacerlo. La cara sin maquillaje, pálida, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos. El viejo batín de casa que llevaba ya unos 3 años usando. ¿Cuándo se convirtió en eso? ¿Cuándo dejó de ser una mujer y pasó a ser simplemente la mamá de Eduardo y la esposa de Gonzalo, una función, no una persona? Dolores volvió a la habitación, se acostó de nuevo, pero el sueño no venía. Los pensamientos daban vueltas y vueltas, regresando siempre a lo mismo. ¿Qué hacer ahora? ¿Irse? ¿Quedarse? ¿Perdonar? ¿Vengarse? Cada opción parecía a la vez correcta e irrealizable. Irse. ¿Pero a dónde, con un niño, alquilando un piso con un solo sueldo? Quedarse. Y vivir con ese conocimiento, con ese dolor que no se iría a ninguna parte. Perdonar. ¿Pero cómo, si por dentro todo gritaba de humillación? Vengarse. ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría? Al amanecer, cuando fuera empezó a clarear, Dolores entendió una cosa,
no montaría una histeria, no lloraría ni rompería platos, no se rebajaría a escenas de celos. Pensaría, planearía, actuaría. Si era el final, sería un final digno. Si había una posibilidad de cambiar algo, la encontraría. Pero primero tenía que entender la magnitud de la catástrofe, reunir información, saber la verdad. Toda la verdad, no solo lo que había visto por casualidad. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y volvió a mirarse al espejo. La persona que la miraba desde allí era otra, recogida, fría, decidida. Algo se quebró aquella noche. El miedo y el dolor no desaparecieron, pero se les añadió algo más, rabia. Una rabia sana, justa, por el hecho de que la tomaran por tonta, jugaran con ella, destrozaran su vida y la de su hijo, y ni siquiera se molestaran demasiado en ocultarlo. Eduardo se despertó a la hora de siempre, despierto y hambriento, y Dolores le preparó el desayuno, lo alistó para el jardín, y nadie habría notado que por dentro estaba ocurriendo una revolución. Solo cuando su hijo comía la papilla con entusiasmo, Dolores sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Graciela contestó al segundo tono, con una voz alerta, su hija nunca llamaba tan temprano. «Buenos días, mamá», dijo Dolores con calma. «¿Puedes quedarte hoy por la tarde con Eduardo? Tengo que hacer unas cosas». «Claro, hijita», la madre claramente quería preguntar algo más, pero Dolores no le dio oportunidad. «Gracias, te lo llevo después del jardín». Llevó a Eduardo al jardín de infancia, lo besó para despedirse, le dijo adiós con la mano y fue hacia el coche. Se sentó al volante, arrancó el motor, pero no se movió. Miraba aquella casa de enfrente, sus ventanas corrientes, tras las cuales se desplegaba la vida ajena en la que se había metido su marido. En el segundo piso una ventana estaba entreabierta y Dolores vio un movimiento fugaz, alguien corría la cortina. Tomó el teléfono, encontró en internet un portal de anuncios de alquiler y escribió la dirección de esa casa. Había varios anuncios, pero uno le llamó la atención: piso de 2 habitaciones, segundo piso, se alquila amueblado. Figuraba un número de teléfono. Dolores lo guardó en contactos y salió del patio. En el trabajo funcionó en piloto automático, contestaba a las preguntas de los compañeros, revisaba documentos, comprobaba cifras, y todo ese tiempo en su cabeza maduraba un plan. Para la hora de comer ya supo qué tenía que hacer. Llamó desde el teléfono del trabajo al número del anuncio, cambiando la voz, haciéndola más aguda y más joven. «Hola». «Buenos días», la voz femenina al otro lado era agradable, joven. «Dígame». «Buenas tardes», Dolores habló despacio, con claridad. «Llamo por el anuncio del piso en alquiler. ¿Se puede ver hoy por la tarde?» «Claro», la mujer se alegró visiblemente. «¿A qué hora le viene bien?» «A las 7. «Perfecto, anotado. La espero». Dolores colgó y sintió como el corazón le latía más rápido. El primer paso estaba dado. Lo siguiente sería más. El resto del día se hizo insoportablemente largo, pero por fin recogió a Eduardo del jardín, lo llevó a casa de la abuela, escuchó las preguntas sorprendidas de su madre y se limitó a frases generales sobre una quedada con una amiga. Graciela miraba a su hija con preocupación, notando claramente que algo iba mal, pero no preguntó. A las 7 menos cuarto, Dolores aparcó junto a esa misma casa, subió al portal y encontró el botón correcto del portero automático. El dedo se le quedó suspendido sobre él y el corazón le volvió a martillear en el pecho, pero pulsó. Un zumbido largo. Otro. Sí. La voz femenina, la misma, joven y sonora. Dolores inhaló más hondo y exhaló despacio. «Hola, vengo por el anuncio del piso», dijo con una voz ajena. «Quedamos a las 7. Un clic, la puerta se abrió. Dolores entró en el portal y la puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, cortándole el camino de vuelta. El portal olía a pintura fresca y a algo dulzón, parecido a un ambientador barato. Dolores subía las escaleras despacio, contándolas para distraerse del golpeteo frenético del corazón, que latía como si intentara salirse y huir de toda aquella locura. En el segundo piso la puerta del piso ya estaba entornada, y desde dentro salía una luz cálida, amarillenta, acogedora,
doméstica. En el umbral estaba ella, la misma mujer del abrigo rojo. Solo que ahora llevaba vaqueros de casa y un jersey beige suave, y el pelo claro recogido en un moño descuidado en la nuca. Hola, pase, sonrió abierta y amablemente, como sonríen quienes no tienen nada que ocultar. Soy Cristina. Isabella, mintió Dolores con el primer nombre que se le vino a la cabeza, y cruzó el umbral sintiendo que las piernas se le volvían de algodón. El piso la recibió con olor a café y a un perfume caro, masculino, intenso. Dolores lo reconoció al instante, era el nuevo perfume de Gonzalo, el mismo que había notado un mes atrás y que él había explicado como un regalo de cumpleaños de sus compañeros. En la entrada, en la estantería para zapatos, había unas zapatillas deportivas de hombre, grises con rayas naranjas, las mismas que Dolores había buscado por toda la casa la semana anterior, y Gonzalo dijo que había dejado en el gimnasio. Al lado, unas zapatillas de estar por casa, grandes, claramente de hombre. El piso no es grande, pero es acogedor. Cristina avanzó, mostrando las habitaciones, y Dolores la siguió, empapándose de cada detalle. Aquí está el salón con la cocina integrada. Los muebles son todos nuevos, los electrodomésticos también los compraron hace poco. El dormitorio está aquí. No llevábamos tanto tiempo alquilándolo. Dolores se asomó al dormitorio y vio una cama ancha con ropa de cama gris. En la mesilla, una maquinilla de afeitar de hombre, desodorante, un libro encuadernado en piel que Gonzalo había estado leyendo los 2 últimos meses en casa y luego dijo que había perdido en el metro. En la pared colgaba una foto enmarcada, y Dolores se acercó fingiendo que miraba la decoración. En la foto estaba Gonzalo, pero el rostro aparecía borroso, solo se distinguía la silueta, un hombre sobre un fondo de mar. Así que incluso habían viajado juntos a algún sitio. ¿Cuándo? Durante aquel viaje de trabajo de octubre, ¿cuándo supuestamente se fue una semana? Es muy bonito, oyó Dolores su propia voz, sorprendentemente serena. ¿Y hace mucho que vive aquí? Solo medio año, Cristina sonrió, y en esa sonrisa había algo juvenil, feliz. Un amigo me ayuda con el alquiler, es muy atento. Es verdad que casi no está, trabaja mucho, pero cuando viene lo pasamos muy bien. Hemos decidido mudarnos a otro sitio, más cerca del trabajo, ya sabe. Un amigo. O sea, ni siquiera sabe que él está casado. O lo sabe, pero lo llama amigo por decoro. Dolores asintió y siguió observando. En el baño, en la repisa, había 2 juegos de cepillos de dientes, champú de hombre, espuma de afeitar. En la cocina, en la nevera, colgaba un imán del mar, igual que el que Gonzalo le trajo a Eduardo de la salida de trabajo. Así que no estaba solo. Necesito pensarlo, dijo Dolores al cabo de 10 minutos, cuando terminó la visita. La llamaré mañana, ¿de acuerdo? Por supuesto, no se apresure, Cristina la acompañó hasta la puerta. El piso estará libre, así que decida con calma. Dolores bajó las escaleras, salió a la calle, y solo al sentarse en el coche entendió que le faltaba el aire. Las manos le temblaban tanto que no podía meter la llave en el contacto, y tuvo que quedarse allí unos 5 minutos, respirando hondo y despacio, hasta que el temblor cedió. La imagen se iba completando, nítida y perfecta, una vida paralela que Gonzalo había construido de forma metódica y cuidadosa, como un segundo hogar en el que él era una persona completamente distinta. Un amigo atento para una mujer joven, le alquila un piso, le compra electrodomésticos, se va con ella de vacaciones, y con ella incluso planea cambiar de vivienda. Y, al mismo tiempo, cada noche vuelve con su esposa y su hijo, le da un beso de buenas noches a Eduardo, ve series con Dolores y hace el amor los sábados, cuando no está demasiado cansado. A la mañana siguiente, el miércoles, Dolores llegó más temprano al trabajo y se dirigió directamente al despacho de Gregorio. Llevaban unos 3 años en la misma empresa, y Gregorio siempre había sido la persona a la que uno podía acudir si había problemas con el ordenador, con los programas, con cualquier asunto técnico. Era callado, un poco tímido, llevaba gafas de montura fina y rara vez hablaba de su vida personal. Pero Dolores sabía que se había divorciado hace poco, y a veces veía en sus ojos el mismo dolor que ahora sentía ella. «Gregorio, ¿puedo hablar contigo un minuto?»
Asomó la cabeza por la puerta de su despacho y él levantó la vista del monitor, sorprendido. Claro, Dolores, pasa, se recostó en el respaldo de la silla. ¿Ha pasado algo? Ella cerró la puerta, se sentó frente a él y dijo directamente, sin rodeos, necesito tu ayuda. Tengo que ver la nube de mi marido, conversaciones, fotos. Sé las contraseñas, pero no sé cómo hacerlo de modo que él no se entere. Gregorio se quedó en silencio unos segundos, mirándola con atención, y Dolores vio en sus ojos un reflejo de comprensión. ¿Te estás siendo infiel?, preguntó en voz baja, y Dolores asintió. Lo vi con mis propios ojos. Pero necesito pruebas. La imagen completa. Tengo que saber la verdad, toda, no solo lo que vi por casualidad. Gregorio se quitó las gafas, las limpió con el borde de la camisa y se las volvió a poner. Dolores, esto es una invasión de la vida privada. Técnicamente es ilegal. Si él se entera. No se va a enterar, lo interrumpió Dolores, y en su voz sonó acero. Tú puedes hacerlo de manera que no queden rastros, ¿no? Gregorio guardó silencio un poco más y luego suspiró. Puedo. ¿Pero estás segura de que quieres saberlo? A veces no saber es. ¿Misericordia? Dolores sonrió con amargura. No, gracias. Quiero saber. Necesito entender la magnitud de la catástrofe para tomar la decisión correcta. Por mí y por mi hijo. De acuerdo, Gregorio asintió. Dame las contraseñas. Esto llevará tiempo, 2 o 3 horas. ¿Te pasas después de comer? Ella le dio todos los datos, usuarios, contraseñas del correo, de las redes sociales, del almacenamiento en la nube. Los sabía todos, porque ella y Gonzalo nunca se ocultaban los teléfonos ni las claves. Era una regla tácita de su matrimonio, transparencia total. ¡Qué ironía! A la hora del almuerzo Dolores no pudo comer, solo bebió agua. Los compañeros le preguntaban si se había enfermado, y ella lo atribuía a una migraña. A las 3 volvió con Gregorio, y él, sin decir palabra, giró el monitor hacia ella. Aquí está todo, dijo. Conversaciones de mensajería de los últimos 6 meses, fotos de la nube, extractos de transferencias de dinero. Lo he guardado todo en una memoria USB, aquí. Y no quedan rastros, no sabrá que alguien entró. Dolores tomó la memoria, y la mano le temblaba. Gracias, susurró. Gracias, Gregorio. De verdad. Si necesitas más ayuda, dímelo, la miró con compasión. Yo pasé por esto. Sé lo que se siente. Volvió a su despacho, cerró la puerta, conectó la memoria al ordenador. Y empezó a leer. La conversación con Cristina era tan doméstica. Mensajes cariñosos sobre cómo había ido el día, fotos de la comida que ella preparaba, y las respuestas de él, tiernas, atentas, nada parecidas a esas frases secas que le escribía a Dolores en los últimos meses. Te extraño, gatita, no puedo esperar a verte, eres lo mejor que me ha pasado. Dolores leía y sentía como dentro le crecía una rabia fría, tranquila y diáfana como el hielo. Luego estaban las fotos, Gonzalo con Cristina en el mar, en la playa, en un restaurante, en ese piso. Felices, besándose, abrazándose. Las fechas coincidían con sus viajes de trabajo. Así que no había viajes, había escapadas con la amante. Y las transferencias, cada mes le enviaba una suma considerable, suficiente para alquilar y vivir sin apuros. ¿De dónde salía? Dolores abrió su cuenta conjunta y comparó fechas. Él retiraba dinero en efectivo y decía que era para gasolina, comidas con compañeros, reuniones de negocios. Y en realidad se lo transfería a la amante. Con su dinero común, el que Dolores ganaba junto con él. Imprimió todas las conversaciones, fotos y extractos de transferencias. Lo guardó todo en una carpeta aparte y la metió en el bolso. Pruebas. Pruebas de hormigón armado, irrefutables de que su matrimonio era una ficción y su marido un mentiroso y un traidor. Por la noche recogió a Eduardo en casa de la abuela, y Graciela la detuvo en la puerta, tomándola de la mano. Hija, ¿ha pasado algo? La miró con inquietud.
Estás rara estos días. ¿Te has peleado con Gonzalo? Dolores quiso mentir, quitarle importancia, pero las palabras salieron solas, secas y duras. Me es infiel, mamá. Desde hace medio año. Tiene una amante, le alquila un piso, se va con ella de vacaciones. Todo este tiempo me ha mentido a la cara. Graciela palideció y se dejó caer en una silla del recibidor. Dios mío, Dolores. Se quedó callada, luego miró a su hija, y en sus ojos había una mezcla extraña de compasión y algo más. Bueno. Los hombres son así. Eso no significa que no te quiera. Ya sabes cómo son. Es solo un capricho. Se le pasará. Lo importante es no hacer movimientos bruscos. Perdónalo, cierra los ojos, y todo se arreglará. Por Eduardo hay que mantener la familia. Dolores miró a su madre y se vio a sí misma dentro de 20 años, cansada, resignada, aprendiendo a no notar la traición. Recordó cómo, de niña, oía los llantos de su madre por la noche, como su padre volvía tarde, oliendo a perfume ajeno, como su madre fingía no darse cuenta, sonreía en el desayuno, planchaba sus camisas. Y entonces Dolores, siendo una niña, pensaba que así debía ser, que era normal, que el amor era aguante y sacrificio. Pero ahora, mirando a su madre, entendió que no quería eso. No quería enseñarle a Eduardo que se puede traicionar y mentir. No quería mostrarle que mamá es alguien a quien se puede faltarle el respeto. No, mamá, dijo en voz baja, pero firme. No voy a aguantar. No voy a cerrar los ojos. No quiero que Eduardo crezca pensando que es normal engañar a quienes te quieren. Y no quiero vivir el resto de mi vida fingiendo que todo va bien mientras por dentro se me pudre el resentimiento y la humillación. Graciela abrió la boca para decir algo, pero Dolores ya había tomado a Eduardo de la mano y lo llevaba hacia la salida. Gracias por cuidarlo, mamá. Tengo que irme. Al día siguiente, el jueves, Dolores se levantó más temprano, llevó a Eduardo al jardín y fue al banco. Abrió una cuenta nueva a su nombre, una que Gonzalo no conocía ni conocería. Transfirió allí la mitad de sus ahorros comunes, la parte que ella misma había ganado. Era justo. Luego fue a ver a una abogada, la encontró en internet y eligió a una mujer especializada en divorcios. La abogada resultó ser una señora estricta de unos 50 años, con mirada penetrante y hablar rápido. Infidelidad, revisó las impresiones que había traído Dolores. Hay conversaciones, fotos, pruebas de gastos financieros en la amante. Eso está bien. El tribunal se pondrá de su lado. ¿A nombre de quién está el piso? A mi nombre, respondió Dolores. Era de mi abuela, con mi marido solo hicimos la reforma. Perfecto. Entonces el piso se queda con usted. El niño estará con usted, eso es evidente. Pensión alimenticia según la ley, dependiendo de sus ingresos. ¿Hay deudas comunes, créditos? No, siempre vivimos según nuestras posibilidades. Bien. En su caso el divorcio será relativamente sencillo, a menos que él empiece a resistirse y a regatear. ¿Está preparada para pleitos? Dolores asintió. Estoy preparada. Pero primero quiero darle la oportunidad de que lo admita él mismo. Ver si va a mentir hasta el final. La abogada sonrió con ironía. Siempre mienten hasta el final. Pero es su derecho. Cuando esté lista para presentar los documentos, venga. Lo prepararé todo. Dolores volvió a casa para la hora del almuerzo y pasó el resto del día organizando en carpetas todas las pruebas. Las conversaciones, en una carpeta. Las fotos, en otra. Los extractos de transferencias, en una tercera. Con cuidado, metódicamente, como ordenaba documentos en el trabajo. Al anochecer, sobre la mesa había un retrato completo de la traición, sistematizado y documentado. El viernes por la mañana llamó Gonzalo. Dolores vio su nombre en la pantalla y el corazón le dio un vuelco, pero se dominó. Hola, cariño, dijo con voz neutra. Hola, Dolores, sonaba cansado. Oye, hoy por fin termino este proyecto y me vuelvo a la ciudad. Llegaré temprano, sobre las 7.
¿Pedimos pizza? ¿Vemos algo juntos? Claro, sonrió, aunque él no podía verla. Te espero. Te he echado de menos. Yo también, amor. Hasta la noche. Colgó y se sorprendió al darse cuenta de que no le dolía. Nada. Solo una determinación fría y una calma extraña, como si ya no fuera su esposa, sino una investigadora llevando un caso. Por la noche lo recibió en la puerta con una sonrisa. Gonzalo llegó con un ramo de rosas y una caja de bombones, y parecía feliz. Toma, le tendió las flores y le dio un beso en la mejilla. Perdona que haya estado tanto tiempo fuera. El trabajo me ha absorbido por completo, no pensaba retrasarme tanto. ¿Dónde está Eduardo? Ya está dormido. Dolores tomó las flores y las olió. Ya lo sabes, a las 9 se queda frito. Pero mañana os veréis, te ha echado mucho de menos. Y yo a él. Gonzalo entró en la habitación y se quitó la chaqueta. ¿Y tú qué tal, cariño? ¿Todo bien? Todo perfecto. Ella puso las flores en un jarrón y sacó la cena del frigorífico. Siéntate, la caliento. ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. Se sentó a la mesa, y Dolores vio lo relajado y satisfecho que estaba. No sospecha nada. Qué bien se está en casa. De verdad, estoy harto de tantos viajes y horas extra. Dolores le puso delante un plato caliente y se sentó frente a él. Lo miraba comer, contar cosas del trabajo, del proyecto que había terminado, de lo complicado que había sido. Mentía con facilidad y naturalidad, sin esforzarse siquiera. Y ella asentía, sonreía, preguntaba algo, interpretaba el papel de esposa cariñosa con tanta convicción que se sorprendía a sí misma. Después de cenar se sentaron en el sofá, pusieron una película, y Gonzalo la rodeó con un brazo por los hombros. Dolores se acurrucó junto a él, sintiendo cómo bajo la camisa le latía el corazón, regular, tranquilo. Él se durmió antes que ella, allí mismo en el sofá. Dolores miró su rostro dormido, tan conocido y tan cercano, y pensó que aquel hombre le era completamente ajeno. Llevaba tanto tiempo con una doble vida que, probablemente, ya ni él distinguía dónde estaba la verdad y dónde la mentira. Y lo peor era que estaba tranquilo. La conciencia no lo atormentaba, no tenía miedo de ser descubierto. Estaba convencido de que lo controlaba todo, de que su esposa ingenua no sabía nada y nunca lo sabría. Te equivocas, cariño, pensó Dolores mientras lo cubría con una manta. Te equivocas muchísimo. El fin de semana transcurrió en una atmósfera extraña, casi teatral, en la que Dolores interpretaba el papel de esposa amorosa con tal maestría que a veces ella misma olvidaba que era un papel y no la realidad. Se observaba desde fuera con asombro, de donde le había salido esa capacidad de sonreír cuando por dentro todo estaba arrasado, de cocinar el plato favorito para un hombre al que quería golpear, de besar antes de dormir a quien la había traicionado de forma tan vil y tan cotidiana. El sábado por la mañana se levantó antes que todos, preparó crepes con requesón, los que a Gonzalo le encantaban, hizo café fuerte y puso la mesa como no lo hacía desde hacía meses, con servilletas bonitas y una tacita con mermelada. Gonzalo entró en la cocina somnoliento, con pantalones de estar por casa y una camiseta vieja, se estiró, bostezó y se quedó quieto al ver la mesa puesta. Vaya, dijo sorprendido. ¿Qué celebración es esta? Dolores se volvió hacia él desde la cocina, donde se doraba el último crepe, y sonrió con la misma calidez con la que le sonreía hacía mucho, al principio de su relación. No es ninguna celebración, simplemente me apetecía darte una alegría, respondió con suavidad. Estás tan cansado últimamente, trabajando sin descanso. Siéntate, antes de que se enfríe. Gonzalo se sentó, probó el crepe y en su rostro apareció el placer. Está buenísimo, dijo con la boca llena. Hacía tiempo que no los hacías así. ¿Te acuerdas del primer año que vivimos juntos, cuando cada sábado hacías crepes? Éramos tan felices entonces. Tan simples. No necesitábamos nada especial para alegrarnos. Ella vio cómo en sus ojos parpadeaba algo, culpa, nostalgia o solo el eco de sus palabras, pero él lo escondió enseguida tras una sonrisa. ¿Y ahora también somos felices, no? Preguntó, y en su voz había cierta inseguridad,
como si buscara confirmación. Dolores lo miró un largo instante y luego asintió. Claro, cariño. Solo que a veces viene bien recordar cómo empezó todo. Para no perder lo más importante. Después del desayuno salieron a pasear en familia. Eduardo corría por los senderos nevados del parque, agitando un palo y jugando a ser pirata y luego caballero, mientras Dolores y Gonzalo caminaban juntos. Gonzalo le llevaba la mano, y desde fuera parecían una familia perfecta y feliz. Dolores sentía el calor de su palma a través del guante y pensaba en que esa mano, no hacía mucho, había abrazado a otra mujer, le había acariciado el pelo, la había sostenido por la cintura. Pero en su rostro había una sonrisa, contestaba a sus preguntas, se reía de sus bromas y se hacía selfies con el móvil, que Gonzalo subió enseguida a sus redes sociales con la frase, mis amores. El domingo, Dolores preparó pato asado con manzanas, su plato estrella, el que solo cocinaba en ocasiones especiales. Gonzalo comía relamiéndose y decía que era la mejor esposa del mundo, y Dolores sonreía y le servía más vino. Por la noche hicieron el amor, y fue especialmente doloroso, fingir cercanía cuando, en realidad, por dentro solo había una frialdad distante. Pero Dolores interpretó su papel hasta el final. Gonzalo se durmió satisfecho y feliz, abrazándola, y en sueños murmuró algo cariñoso. La mañana del lunes empezó como siempre, el despertador, las prisas de los preparativos, Eduardo quejándose porque no quería ponerse las medias, Gonzalo apurado para ir al trabajo. Y todo era tan habitual y cotidiano que se podía creer que no había pasado nada. Dolores llevó a Eduardo al jardín, le dijo adiós con la mano y fue al trabajo, pero a mediodía se pidió unas horas libres, alegando que tenía que ir al médico. En vez de eso fue a aquel parque junto a casa, el mismo que se veía desde la vivienda de Cristina. Aparcó y caminó hacia el parque infantil que había visto desde la ventana del piso de la amante. Era un parque normal, con columpios y toboganes. Varias madres se sentaban en los bancos, charlaban y vigilaban a sus hijos. Dolores se sentó en un banco libre fingiendo que leía algo en el teléfono. Esperó. No sabía exactamente por qué, simplemente una sensación vaga le decía que tenía que estar allí. Y, media hora después, vio una silueta conocida. Cristina salió del portal con una niña pequeña, de unos 5 años, de la mano. La niña tiraba de ella hacia el tobogán y Cristina se reía, decía algo. Claramente no era su hija, a juzgar por cómo la trataba, con cuidado, un poco insegura. Dolores observó cómo Cristina ayudó a la niña a subir al tobogán, cómo se quedó abajo para sujetarla, y luego cómo se sentaron en los columpios de al lado. Entonces sonó el teléfono de Cristina. Ella lo sacó, miró la pantalla y sonrió. Contestó. Hola, Elena. Su voz era sonora, se oía incluso desde lejos. Sí, estoy paseando con Catherine, mi sobrinita favorita. Ajá, el sábado. No, él no puede, dice que tiene asuntos familiares. Pero prometió que el próximo fin de semana, estará libre. Sí, ya sé que no se puede así. Pero, Elena, él me prometió que se va a divorciar en cuanto su hijo crezca un poco. Dice que su mujer no sospecha nada, que es una ratita gris, ni se da cuenta de que él desaparece. Sí, me da pena, claro, en ese matrimonio está claramente infeliz. Por eso espero, ¿entiendes? Es que él me quiere, se nota. Solo que la situación es complicada. Anda, por favor, claro que me elegirá a mí. Ella ni se cuida, engordó después del parto. Y yo tengo 27, soy joven, guapa, tengo toda la vida por delante. No, yo no soy una rompehogares, él vino a mí, yo no lo robé. Dolores estaba sentada, aferrando con fuerza el borde del banco, escuchando aquella conversación. Cada palabra era una bofetada. Ratita gris. Engordó después del parto. No se cuida. Quiso levantarse, acercarse y arrancarle el pelo a esa imbécil engreída, pero se contuvo. No ahora. No así. La venganza debía ser fría y calculada, no histérica. Cristina terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo. Dolores se levantó del banco, se dio la vuelta y se alejó antes de que pudieran verla.
Se sentó en el coche, apoyó la cabeza en el volante y se quedó así unos 10 minutos, respirando hondo. Luego sacó el teléfono, buscó en internet el mismo portal de anuncios de alquiler y marcó el número de Cristina. Esta vez sin cambiar la voz. «Hola», contestó Cristina al tercer tono. «Buenas tardes», Dolores habló con tono profesional y preciso. «Me llamo Elena, soy agente inmobiliaria. He visto su anuncio del piso de 2 habitaciones en alquiler. Dígame, ¿sigue disponible?» «Sí». «Pero ya vino a verlo una chica», Cristina se desconcertó. «Puede que no le encajara», improvisó Dolores. «Tengo un cliente que busca precisamente en su zona. Puedo acercarme a verlo el sábado, sobre las 3 de la tarde. Y antes de subir a verlo, le propongo que nos conozcamos un poco mejor, para que haya buen contacto entre nosotras. Cerca de ahí hay un café estupendo. La invito a una taza de café». «¿El sábado?». Cristina dudó. «Sí, supongo que se puede». «¿Y vendrá sola o con el cliente?». «Primero lo veré yo, lo evaluaré, y luego ya traeré al cliente si le encaja». Dolores anotó la cita en una libreta, aunque no hacía falta, la fecha se le quedó grabada en la memoria por sí sola. «Gracias, hasta el sábado. Si el piso gusta, después hablaré con los propietarios para renovar el contrato a nombre de mi cliente. Venga al café, no se olvide, ahora le envío el nombre». Colgó, y en su rostro apareció una sonrisa fría. El plan maduraba rápido y nítido, como cristales de hielo sobre un cristal helado. Esa misma noche, cuando Gonzalo volvió a casa, ella lo recibió con la cena y una sonrisa. Comieron, hablaron de tonterías, y Dolores escogió el momento en que él estaba relajado y satisfecho. «Oye, cariño», dijo con dulzura, sirviéndole té. «¿Te acuerdas de aquel café donde nos conocimos? En la esquina, junto al parque». Gonzalo levantó la cabeza y sonrió con nostalgia. «Claro que me acuerdo. ¿Cómo no voy a acordarme? Tú pediste un capuchino y un pastelito de frambuesa. Y tú, un espresso y un croissant», sonrió Dolores. «Vamos el sábado. Celebremos nuestro aniversario de conocernos. Ya han pasado 9 años, ¿te lo imaginas?». Vio como una sombra cruzaba la cara de Gonzalo, seguro que tenía planes para el sábado, planes con Cristina, pero no podía negarse, sería demasiado sospechoso. «¿El sábado?», repitió él, claramente ganando tiempo. «¿Y está segura de que el aniversario cae justo este sábado?». «Segurísima», mintió Dolores con seguridad. «Lo comprobé en mis notas viejas. El día 13, sábado. Podemos ir sobre las 3, mientras Eduardo duerme la siesta en casa de mi madre. ¿Qué dices?». Gonzalo guardó silencio un segundo, luego asintió, y su sonrisa quedó tensa, como una cuerda. «Claro, cariño», dijo. «Es una idea estupenda. Hacía mucho que no pasábamos tiempo a solas». Dolores se levantó, se acercó y lo abrazó por los hombros. «Me alegra tanto que estemos bien», le susurró al oído, y sintió como él se tensaba un instante, y luego se relajaba y la rodeaba por la cintura. «Estamos genial», Dolores respondió, y su voz sonó casi convincente. «Somos una familia. Podemos con todo». «Si supieras», pensó Dolores al enderezarse. «Si supieras lo que va a pasar este sábado». Pero no dijo nada, solo sonrió y se puso a recoger la mesa. Los días siguientes pasaron en el mismo juego. Dolores fue la esposa perfecta, cocinaba, limpiaba, se interesaba por las cosas de Gonzalo, se reía de sus bromas, y él se relajó, convencido de que nada había cambiado, de que la vida seguía su curso. Por las noches, cuando Eduardo se dormía, veían series, Gonzalo la abrazaba, y Dolores descansaba en su hombro pensando en cómo no se había dado cuenta antes de que él se estaba alejando. O quizás se daba cuenta, pero no quería admitirlo. El jueves por la noche, cuando Dolores estaba acostando a Eduardo, el niño de pronto le agarró la mano y no la soltó. «Mamá», dijo en voz baja, mirándola con esos ojos grandes y serios. «¿Por qué ya no lloras por las noches?». Dolores se quedó inmóvil, sintiendo como por dentro todo se le apretaba en un nudo. «¿Cuándo lloraba yo, cariño?».
Preguntó intentando hablar con calma, aunque la voz le tembló traicioneramente. Antes Eduardo le acarició la mano con su manita. Yo lo oía. Tú pensabas que yo dormía, pero yo lo oía. Y ahora ya no lo oigo. ¿Has dejado de estar triste? Dolores lo atrajo hacia sí, hundió la nariz en su pelo suave, que olía a champú infantil, y comprendió que las lágrimas le caían solas, silenciosas y calientes, pero su hijo no las veía. Pronto todo irá bien, susurró. Te lo prometo, mi vida. Muy pronto todo se arreglará. Haré lo posible para que nunca más tengas que oír cómo llora mamá. Tú eres lo más importante en mi vida, ¿entiendes? Y haré todo para que seas feliz. Te quiero, mamita. Eduardo le rodeó el cuello con los brazos, y aquel abrazo fue tan fuerte, tan confiado, que Dolores sintió una oleada de fuerza. Iba a luchar. No por ella, por él. Para que creciera sabiendo que su madre merece respeto. Que no se puede traicionar a quienes te quieren. Que la mentira siempre se descubre y que la traición se paga. El viernes por la noche, cuando Gonzalo regresó del trabajo, Dolores le dio de cenar y, como quien no quiere la cosa, le dijo que al día siguiente su madre se llevaría a Eduardo todo el día y ellos podrían pasar tiempo a solas. A lo mejor después del café damos un paseo, propuso, repartiendo el té en las tazas, o vamos al cine. Hace mucho que no salimos. Gonzalo asintió distraído, claramente pensando en otra cosa. Sí, vale, dijo, sacando el teléfono y tecleando algo deprisa. Oye, me voy a duchar. Hoy estoy agotadísimo. Dolores lo siguió con la mirada, y en el pecho se le extendió un frío sereno, claro. Por supuesto que le estaba escribiendo a Cristina, cancelando el encuentro, inventándose una excusa. ¿Qué le diría? ¿Que su esposa de repente decidió organizar un día romántico? ¿Que no había manera de zafarse? Sacó del bolso la carpeta con las impresiones, todas las pruebas, ordenadas con cuidado en fundas transparentes. Conversaciones. Fotos. Extractos de transferencias. Cada página era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Mañana esa carpeta estaría sobre la mesa del café y todas las cartas quedarían boca arriba. Mañana se acabaría aquel juego que ella había sostenido los últimos días. Mañana su vida cambiaría para siempre. Dolores guardó de nuevo la carpeta en el bolso, se tomó el té y fue al dormitorio. Gonzalo ya estaba en la cama, mirando algo en el teléfono, y cuando ella se acostó a su lado, él la abrazó y le besó la sien. Buenas noches, amor, susurró, con una voz tan habitual, tan de casa. Buenas noches, respondió Dolores y cerró los ojos. Pero no había sueño. Permaneció en la oscuridad, escuchando la respiración regular de su marido a su lado, pensando en el día siguiente. ¿Cómo saldría todo? ¿Qué diría él? ¿Se justificaría o lo admitiría de inmediato? ¿Intentaría echarle la culpa a ella, decir que ella tenía la culpa por no prestarle atención? ¿O se enfadaría, empezaría a amenazar? ¿Y Cristina? ¿Cómo reaccionaría cuando entendiera que su amante ideal era en realidad un infiel cualquiera, que les había mentido a las dos? Los pensamientos giraban y giraban, sin dejarla dormir, y solo de madrugada Dolores cayó en un sueño pesado y corto, en el que estaba de pie en medio de una habitación vacía mientras a su alrededor se derrumbaban las paredes, y ella no podía moverse, solo miraba cómo todo se deshacía en pedazos. Se despertó con el despertador y el primer pensamiento fue, hoy es sábado. El día en que todo cambiará. El día en que terminará la mentira y empezará la verdad, por terrible que sea. El café recibió a Dolores con el olor a bollería recién hecha y a café, el mismo aroma que, 9 años atrás, envolvía su primera cita, cuando ella estaba sentada junto a la ventana, nerviosa antes de una cita a ciegas, sin saber que un año después se casaría con aquel chico alto de ojos sonrientes que entraría por la puerta y la reconocería al instante por su bufanda roja. Ahora eran las 3 menos cuarto, y Dolores eligió una mesa junto a la ventana, la misma donde se sentaron entonces. Colocó delante de sí la carpeta con los documentos y puso encima el teléfono para ver la hora. Le temblaban las manos, pero apenas, y ese temblor no era de miedo, sino de anticipación del momento en que caerían las máscaras y todo encajaría en su sitio.
La camarera se acercó con el menú, una chica joven, de rostro cansado, y Dolores pidió un capuchino, el mismo que bebía 9 años atrás, y pidió que trajeran 3 tazas, porque esperaba a invitados. La chica asintió y se fue, y Dolores miró por la ventana a la calle, donde caía una nieve fina y la gente se apresuraba con sus asuntos, sin sospechar que justo allí, en ese café acogedor de bollería y café, estaba a punto de desarrollarse una escena que destruiría una familia y cambiaría para siempre, como mínimo, 3 vidas. A las 3:05 en punto entró Cristina en el café, y Dolores la reconoció al instante, aunque solo la había visto un par de veces, el pelo claro suelto sobre los hombros, el pintalabios intenso, una chaqueta de cuero, vaqueros ajustados, botas altas. Se veía joven, fresca, segura de sí misma, como se ven las mujeres a las que les gusta gustar y que saben lo que valen. Cristina echó un vistazo alrededor, no vio a nadie que pareciera una agente inmobiliaria y se sentó en una mesa del rincón. Sacó el teléfono y empezó a deslizar la pantalla, claramente decidida a esperar. Dolores la miraba y pensaba que aquella chica no tenía la culpa. ¿O sí? Sabía que Gonzalo estaba casado, sabía que había un niño, y aún así seguía viéndolo, creyendo sus promesas, esperando a que se divorciara. ¿Tonta o cínica? ¿Enamorada o calculadora? Probablemente ambas cosas a la vez, como suele pasar con las amantes, creen de verdad que su historia es especial, que él es realmente infeliz en su matrimonio, que la esposa no lo entiende y ella sí. El reloj del teléfono marcó las 3 en punto, y la puerta del café se abrió de nuevo, dejando entrar una bocanada de aire frío y a Gonzalo con un ramo de rosas rojas en la mano. Llevaba aquella misma chaqueta azul, vaqueros, y tenía aspecto satisfecho y relajado. Fue directo hacia la mesa de Dolores, sin ver a Cristina en el rincón. Se acercó, sonrió y le tendió las flores. «Hola, cariño». Empezó, pero Dolores lo interrumpió, señalando la silla de enfrente. «Siéntate, Gonzalo». Lo dijo con calma, y algo en su voz lo obligó a quedarse quieto. Se sentó despacio, dejó las rosas sobre la mesa y la miró, desconcertado. «Dolores, ¿qué pasa? Estás rara». ¿Rara? Dolores sonrió con una mueca fría como el hielo. Puede ser. Pero ahora se nos va a unir una persona más, y entonces sí que se va a poner raro. Cristina. Alzando la voz, se dirigió a la chica del rincón. «Por favor, acércate a nuestra mesa». Gonzalo se giró bruscamente, y Dolores vio cómo la sangre se le iba del rostro, cómo los ojos se le abrían de terror, cómo los labios se movían sin sonido, intentando decir algo, pero sin que salieran palabras. Cristina se levantó, perpleja, y caminó hacia ellos, y cuando se acercó y distinguió a Gonzalo, su cara reflejó el mismo sobresalto. «¿Gonzalo?», susurró. «¿Qué? No entiendo nada». «Siéntate, Cristina». Dolores señaló la silla libre, con una voz sorprendentemente serena, como si invitara a tomar el té y no estuviera organizando una ejecución pública. «Conozcámonos oficialmente. Cristina, este es Gonzalo, mi marido. Gonzalo, esta es Cristina, tu amante. Y yo soy Dolores, esa ratita gris que, como los dos pensabais, no sabe ni se da cuenta de nada». Cristina se dejó caer en la silla, blanca como la tiza, y Gonzalo por fin encontró la voz. «Dolores, por favor, hablemos en casa», dijo deprisa, nervioso. «No montes una escena en un lugar público. ¿No es lo que crees? ¿No lo es?». Dolores abrió la carpeta, sacó la primera impresión de las conversaciones y la colocó sobre la mesa, entre ambos. «Aquí tienes tu chat con Cristina de los últimos 6 meses. Cito: «Te extraño, gatita, no puedo esperar a verte». Esto lo escribiste el día en que supuestamente estabas de viaje de trabajo y en realidad estabas pagando un hotel para 2. O esto, eres lo mejor que me ha pasado. Es de hace 3 semanas, cuando Eduardo y yo te esperábamos en la fiesta del jardín y tú no viniste porque te retrasaste en el trabajo. Iba colocando hojas una tras otra, conversaciones, fotos, extractos de transferencias. Cada página caía sobre la mesa como una sentencia, inevitable y definitiva. «Aquí están las fotos de vuestro viaje al mar, cuando tú, Gonzalo,
debías estar en una formación corporativa. Aquí el extracto de transferencias, le enviabas dinero a Cristina cada mes. Con nuestro dinero común, el que yo ganaba contigo, le alquilabas un piso, le pagabas la vida. Y en casa decías que había que ahorrar, que la reforma era cara, que no había dinero para vacaciones. Cristina miraba a Gonzalo con una mezcla de shock, dolor y una rabia creciente. Me dijiste que te divorciabas, susurró, con la voz temblorosa. Que ibas a presentar los papeles, que tu mujer estaba de acuerdo. Me prometiste que estaríamos juntos, que tendríamos una familia. ¿Me mentías? Cristina, escucha. Gonzalo intentó tomarle la mano, pero ella la apartó. Es más complicado de lo que parece. Tengo un hijo, yo no podía simplemente. No podía simplemente dejar a tu esposa, pero sí podía simplemente echarte una amante. Dolores soltó una risita amarga, cargada de todos esos meses de engaño. Qué posición tan cómoda, ¿no? Tener estabilidad en casa, una esposa que cocina, lava, cría al niño. Y al mismo tiempo diversión fuera, una amante joven con la que jugar a la romantización sin obligaciones. ¿No es así? Gonzalo elevó la voz y varios clientes del café se volvieron. Dolores, tú misma sabes que lo nuestro hace tiempo que no va bien. Nos hemos vuelto extraños. Te metiste en la maternidad y te olvidaste de mí. Yo me sentía solo en mi propia casa. Ah, con que eso era. Dolores se recostó en el respaldo y entornó los ojos. ¿O sea que la culpa es mía? Yo me metí en la maternidad, crié a tu hijo, trabajé, llevé la casa, ¿y tú te sentías solo? Y en lugar de hablar conmigo, aclararlo, intentar cambiar algo, simplemente fuiste y buscaste un reemplazo. Intenté hablar. Gonzalo golpeó la mesa con el puño. Pero tú nunca escuchabas. Siempre estabas ocupada, cansada, no tenías tiempo para mí. Cristina se levantó de golpe, empujando la silla con un chirrido. ¿Saben qué? Dijo, y su voz era fría. Los dos son de lo mismo. Tú, señaló a Gonzalo con el dedo, eres un cobarde y un mentiroso, incapaz de elegir, y por eso engañas a todo el mundo. Y tú, miró a Dolores, juegas a ser la víctima, pero no eres mejor. Se merecen el uno al otro. Yo no pienso participar en este circo. Gonzalo, ni se te ocurra llamarme. Para mí ya no existes. Se dio la vuelta y se fue hacia la salida. Gonzalo se levantó de un salto y corrió tras ella. Cristina, espera, déjame explicarte. Pero ella ya había salido, dando un portazo. Gonzalo se quedó parado en el umbral y luego regresó a la mesa, se desplomó en la silla. Tenía el rostro gris, las manos le temblaban. ¿Y bien? ¿Contento? Preguntó Dolores en voz baja. Se te han derrumbado los dos mundos a la vez. ¿Qué se siente? Dolores. La miró con pánico real en los ojos. Te lo ruego, hablemos con calma. Me equivoqué, sí, un error enorme. Pero podemos arreglarlo. Por Eduardo. Por la familia. ¿Por Eduardo? Dolores se levantó, recogió todos los papeles de la mesa y los volvió a ordenar con cuidado en la carpeta. Precisamente por Eduardo no pienso tolerar esto. No quiero que mi hijo crezca creyendo que la traición es normal. Que se puede mentir a quienes te quieren. Que a una mujer se la puede faltar el respeto. El lunes presentaré la demanda de divorcio. El piso se queda conmigo, está a mi nombre. Eduardo vivirá conmigo. Pensión según la ley. Tus cosas ya las he recogido, están en el recibidor, en maletas. Puedes pasar a recogerlas cuando te convenga. Gonzalo le agarró la mano cuando ella se disponía a marcharse. No puedes así, sin más. Dolores, ¿a dónde voy a ir? No tengo otra vivienda. Ella soltó la mano y lo miró con un asombro distante, como si lo viera por primera vez. Ese es tu problema, Gonzalo. Eres un hombre adulto, ya te las arreglarás. Te quedarás en casa de algún amigo, en un hotel. No sé. Pero en mi casa ya no tiene sitio. Y ni se te ocurra dar pena o manipular a través de Eduardo. Te lo aviso desde ya,
cualquier intento de poner al niño en mi contra y no lo verás en absoluto. Tengo una buena abogada, y pruebas de tus infidelidades, de sobra. Así que compórtate con dignidad si quieres conservar una relación con tu hijo. Salió del café dejándolo sentado ante una mesa con rosas que ya empezaban a marchitarse. Y solo cuando se sentó en el coche se dio cuenta de que temblaba entera. Apoyó la cabeza en el volante, respiró hondo hasta que el temblor cedió. Ya está. Hecho. El puente estaba quemado, no había vuelta atrás. Y, de manera extraña, en lugar de alivio sentía un vacío inmenso, un vacío frío allí donde antes había matrimonio, familia, futuro. La semana siguiente transcurrió como entre brumas, con los días fundiéndose unos con otros, y Dolores funcionaba en piloto automático, trabajo, jardín, casa, trabajo, jardín, casa. Gonzalo llamaba unas 10 veces al día, escribía mensajes, exigía verla, prometía cambiar, suplicaba una segunda oportunidad, luego se enfadaba, amenazaba, y luego volvía a suplicar. Dolores no respondía. Recogió sus cosas, cambió las cerraduras del piso y le entregó las maletas a través de un conocido en común. A Eduardo le dijo que papá se había ido a un viaje de trabajo largo. El niño lo creyó, pero notaba que algo no iba bien, se volvió más inquieto, dormía peor. El jueves Gregorio invitó a Dolores a comer juntos, y ella aceptó, porque en el trabajo ya cuchicheaban a sus espaldas y necesitaba hablar con alguien con normalidad. Estaban sentados en un café pequeño cerca de la oficina, Gregorio le contaba algo sobre un proyecto nuevo, intentando distraerla, cuando Dolores vio en la puerta una figura conocida. Gonzalo. Venía directo hacia su mesa, con el rostro decidido. Dolores, tengo que hablar contigo, dijo, ignorando a Gregorio. Dolores dejó el tenedor, se limpió los labios con la servilleta y lo miró con calma. No tenemos nada de qué hablar, Gonzalo. Ya está todo dicho. Por favor, casi suplicaba. Dame la oportunidad de explicarme. Lo he entendido todo, voy a cambiar. Por Eduardo. Por nosotros. Dolores se levantó y tomó el bolso. Perdona, Gregorio, me tengo que ir, dijo a su compañero, luego se volvió hacia Gonzalo. Tuviste tu oportunidad. 7 años tuviste la oportunidad de ser un marido honesto, fiel, cariñoso. Elegiste otra cosa. Ahora vive con esa elección. Pasó a su lado sin detenerse, salió a la calle, y el aire frío le quemó los pulmones. Pero siguió caminando hacia adelante, sin mirar atrás, y por primera vez en esos días sintió algo parecido al alivio. Saldría adelante. De algún modo, pero saldría. Lo importante era no quebrarse, no permitirse volver a donde había estado mal solo porque allí todo era conocido. Febrero dio paso a marzo, y con él cambiaba la vida de Dolores, lenta, dolorosamente, pero de forma inevitable, como la nieve que se derrite bajo el sol de primavera, dejando al descubierto la tierra que parecía muerta, pero en realidad solo estaba esperando su momento. El divorcio se tramitó por vía judicial, porque al principio Gonzalo intentó regatear, exigía su parte del piso, amenazaba con quitarle a Eduardo. Pero la abogada de Dolores lo puso rápidamente en su sitio al presentar todas las pruebas de las infidelidades y de las maniobras con el dinero. Su marido transfirió dinero familiar a su amante durante medio año, dijo la abogada en una de las vistas. Eso puede considerarse malversación del patrimonio ganancial. Así que le aconsejo no complicar el proceso, o se arriesga a quedarse sin nada. Después de aquello, Gonzalo se desinfló, firmó todos los papeles, y a finales de marzo el divorcio quedó oficialmente formalizado. El piso se quedó para Dolores, Eduardo con ella, la pensión alimenticia se fijó según la ley, y a Gonzalo se le concedió el derecho de ver a su hijo los fines de semana. A Eduardo hubo que explicarle la verdad, no toda, claro, pero lo suficiente para que entendiera que papá ya no viviría con ellos. Papá y yo ya no podemos estar juntos, cariño, le decía Dolores, sosteniéndole las manos. Pero eso no significa que haya dejado de quererte. Te verás con él y siempre será tu papá. Solo que ahora él y yo vivimos separados. Eduardo lloraba, y Dolores lloraba con él, pero después le secaba las lágrimas y decía con firmeza, todo irá bien, te lo prometo. Saldremos adelante.
Tú y yo somos un equipo, ¿sí? Un equipo, sollozaba Eduardo, abrazándola. Tú, yo y la abuela. Y Graciela, efectivamente, se convirtió en su apoyo durante esos meses, pero también cambió al mirar a su hija. Una noche, cuando Eduardo ya dormía, le confesó a Dolores, ¿sabes, hija? Yo aguanté a tu padre toda la vida. Pensaba que era lo correcto, que así debía ser. Y luego te miré a ti y entendí, yo solo tenía miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a lo que diría la gente, miedo a los cambios. Y tú no tuviste miedo. Y me dio vergüenza de mí misma. Mamá, no digas eso. Dolores abrazó a su madre. Hiciste lo que creías correcto entonces. Pero era incorrecto, Graciela negó con la cabeza. Me apunté a clases de pintura. Las mismas con las que soñé 40 años. Empiezo en abril. Nunca es tarde para empezar a vivir para una misma, ¿verdad? En esos meses Dolores también empezó a vivir para sí, se apuntó a un gimnasio, no al que iba Gonzalo, a otro y empezó a ir 3 veces por semana. Renovó el armario, se cortó el pelo corto, se lo tiñó. Empezó a asistir por las noches a cursos de formación, cuando Eduardo se quedaba con la abuela. Descubrió en sí misma una energía que había olvidado durante los años de matrimonio. Gregorio la invitó a cenar varias veces, fueron al cine, pasearon, hablaron de cualquier cosa, y Dolores se sentía a gusto con él, ligera, sin tensión, sin obligaciones. No tengo prisa, le dijo un día, cuando él, tímidamente, intentó besarla al despedirse. Necesito tiempo para entenderme, para saber quién soy sin un marido al lado. Te esperaré, respondió Gregorio simplemente. El tiempo que haga falta. Y Gonzalo, un mes después del divorcio, apareció en redes sociales con una novia nueva, joven, llamativa. Dolores miró las fotos y no sintió nada, ni dolor ni rabia, solo un leve asombro ante lo rápido que una persona puede volverse ajena. Cuando venía a buscar a Eduardo los fines de semana, hablaban poco, con cortesía, como conocidos. ¿Qué tal estás?, preguntaba él a veces. Bien, respondía Dolores. ¿Y tú? Normal. Y era verdad, ella estaba bien de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Una tarde de marzo, Dolores, como siempre, aparcó junto al jardín de infancia, en el mismo sitio donde 3 meses atrás había visto a Gonzalo con Cristina y donde había comenzado su camino hacia la libertad. Miró la casa de enfrente, las ventanas del piso de Cristina estaban oscuras, ya no vivía nadie allí. Se miró en el espejo retrovisor, le devolvía la mirada a una mujer desconocida, con el pelo corto y los ojos claros, sin rastro del cansancio de antes. Eduardo salió corriendo del jardín con un dibujo, agitándolo alegremente. Mamá, mamá, mira, nos dibujé. Dolores se agachó ante él y tomó el dibujo, 3 figuras torpes, infantiles, pero reconocibles. Una mujer, un niño, una mujer mayor. Todos sonreían. Somos nosotros, explicaba Eduardo con seriedad. Tú, yo y la abuela. La profe dijo que dibujáramos a la familia. Esta es nuestra familia, ¿verdad, mamá? Dolores lo atrajo hacia sí y lo abrazó con fuerza. Sí, cariño, susurró, besándole la coronilla. Una familia de verdad. Y seremos felices, te lo prometo. Caminaron hacia el coche de la mano, y Dolores miró de reojo el café al otro lado de la calle, donde 3 meses atrás había derrumbado una vida vieja para construir una nueva. Y sonrió, no con amargura, sino con luz. A él aquella comisión le terminó con el regreso a una casa vacía. Para ella, fue el comienzo del camino hacia su yo verdadero. ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntalo. Un me gusta y una suscripción inspiran. Que tengas un buen día.